Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. A lo largo de los últimos años, las severas sequías que han azotado Centroamérica han provocado que algunas poblaciones padezcan desnutrición crónica. La situación además ha empeorado a raíz de la pandemia de COVID-19. En esta edición de América Ahora viajaremos a Guatemala, uno de los países más afectados de la región, para conocer de primera mano la coyuntura que vive el país y el trabajo de autoridades y ONG para poner fin a la hambruna. Posteriormente conoceremos la labor de los guardaparques argentinos que realizan labores de investigación científica y trabajo de campo en la base Orcadas, la más antigua en la Antártida. Argentina es el único país que envía guardaparques a esta base. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Las autoridades guatemaltecas lidian con un recrudecimiento del problema del hambre. Argentina está comprometida en la conservación y el estudio de la Antártida. Algunas de las comunidades más pobres del hemisferio occidental se encuentran en naciones de Centroamérica. A lo largo de los años, las severas sequías en la región han provocado trágicas hambrunas entre las poblaciones locales. Y en el presente, el brote pandémico de COVID-19 no ha hecho más que agudizar esa problemática. Desde Guatemala, uno de esos países azotados por la adversa coyuntura actual que ha exacerbado el problema de la escasez de alimentos, nos llega el siguiente reporte para América Ahora. Una niña reposa acostada en una cuna, rodeada de otros pacientes jóvenes en un pabellón de pediatría en Guatemala. Las camas no dan abasto en un recinto en el que la mayoría de los niños recibe tratamiento por desnutrición crónica. Se incluyen estos casos en una cifra escandalosa a nivel nacional. Más del 40% de todos los menores de 10 años sufre de este terrible mal en el país. Ana María Méndez es la directora en Guatemala de Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 naciones. Si tenemos condiciones mínimas en los hogares donde todavía subsiste, también cercano a un 40% hogares donde tienen piso de tierra, con todo lo que ello impacta para eso en términos de salud. Tenemos también... veníamos arrastrando una condición profunda, muy significativa en términos de hambre a niveles del África subsahariana que no se concibe en un país de renta media. Y sin embargo, hablábamos desde antes de que 1 de 2 niños, y creo que es uno de los indicadores más groseros, pero también muy ilustrativos de lo que significa tener hambre en Guatemala. Pero 1 de 2, si aún es grosero, es todavía más ingrato cuando uno se da cuenta que eso en términos de comunidades indígenas puede llegar a 7 o 8 de cada 10. Una situación preocupante que se agravó en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 afectó a toda la sociedad guatemalteca, pero especialmente a los más vulnerables. Sabemos que se nos está quedando muchísima gente por fuera, sabemos que el hambre ya transitó no solo de las regiones más remotas, las regiones tradicionalmente olvidadas, sino que también el hambre se está instalando en zonas urbanas, incluso en la capital, y saber que no hay una salida viable y que no se están planteando tampoco políticas serias, es realmente preocupante. Y creo que hay que seguir insistiendo sobre eso. Es una problemática que resulta palpable en muchas naciones de América Latina. En Guatemala, la nación centroamericana más poblada, con un estimado de 17,2 millones de habitantes, unos 2.300.000 personas padecen de desnutrición crónica. Desde que estalló el brote pandémico, esa cifra se ha incrementado en 1 millón. Según datos de la Oxfam,
Unos 16 millones de personas en toda la región se vieron afectados por el hambre en 2020. Un tema que Oxfam no se va a cansar de insistir, porque creo que el mínimo derecho que debe ser satisfecho para una población, principalmente para sus mujeres y para sus niños, es al menos tener el mínimo a la seguridad alimentaria y a una ingesta calórica que le permita no caer en estados de mayor exposición y de mayor vulnerabilidad a su salud, pero también a su desarrollo cognitivo como persona. Los gobiernos regionales aseguran hacer todo lo que está a su alcance con insuficientes recursos e infraestructuras para lidiar con esta emergencia alimentaria. Ojalá que no, porque se ha sido durísimo. Marisa Méndez es la secretaria de Seguridad Alimentaria de Guatemala y entre sus labores cruciales se incluye la de buscar soluciones a la tragedia de la hambruna de muchos de sus compatriotas. Digamos que así es como nos encontró la epidemia. Y luego todo el tema de la epidemia, no tanto la epidemia en sí como las medidas de contención que deben tenerse, ¿verdad? Para evitar su propagación, pues que condujeron a que las familias tuvieran menos trabajo informal, que muchísimas familias de las más pobres se dedican a trabajo de jornaleo o a ventas comerciales informales. Entonces los ingresos familiares se redujeron y se espera que haya un aumento de la inseguridad alimentaria. Las dificultades económicas provocadas por los prolongados cierres en el país no solo han dejado a millones en el paro, también a millones sin un plato de comida que poner sobre sus mesas. Tal adversidad dificulta en grado sumo el trabajo de los funcionarios de salud pública. Carolina Pineda es enfermera de un pequeño centro hospitalario en el municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, ubicado en la costa guatemalteca del Pacífico. Regularmente se encarga de visitar a familias locales y controlar la salud y el peso de los niños pequeños como método para supervisar el problema de la desnutrición. Realmente la complicación se da porque con la pandemia las personas lo que hacen es cerrarle las puertas al personal de salud. Entonces se nos dificulta bastante identificar los niños con riesgo nutricional, que se puede o se vuelve una desnutrición aguda ya al poquito tiempo, ¿verdad? Por las características, por la pobreza en la que vivimos, ¿verdad? Las condiciones de vida, que hay muchas comunidades que no cuentan con saneamiento, ¿verdad? Con una disposición de excretas adecuada, con una disposición de basuras adecuada, complicando así con las diarreas, las infecciones respiratorias. Ante la inacción de las máximas autoridades por falta de recursos o compromiso, las comunidades se han visto obligadas a buscar soluciones por sí solas. Zulma Colsojay vive en un pequeño barrio de Santa Lucía, cuyas calles no son más que caminos de tierra y donde no hay agua corriente, mientras las aguas residuales están expuestas al aire libre. En busca de respuestas, Zulma decidió organizar a sus vecinos para presionar a las autoridades locales. Acerca de lo que nos vino a afectar más fue lo de la pandemia, el COVID, ¿va? Porque muchas familias se quedaron sin trabajo, ya no salieron a hacer sus labores que hacían. Y también lo que nos afecta bastante es que no tenemos proyectos, se podría decir, ¿verdad? Porque ya que nosotros ahorita estamos viendo acerca del drenaje, porque ha afectado mucho a los niños, porque les da enfermedades en la piel. Las señoras, como las personas tiran en la calle su desagüe, se caen, se golpean. Zulma tiene esperanzas de que su activismo pronto obligue a las autoridades locales a tomar medidas para mejorar las condiciones de vida, pero es tanta la necesidad, exacerbada por la pandemia, que ese optimismo lo comparten muy pocos de sus vecinos. Imiteria Chamale, de 48 años, es una madre de 9 hijos a quien su marido abandonó. Vive junto a un basurero donde con sus niños busca cosas de algún valor mínimo que luego vende a un reciclador local o incluso alimentos que puedan comer. Su necesidad más urgente, nos confiesa, es conseguir leche en polvo para su hijo menor. Dedicamos, pero casi no sale mucho, muy poco, casi solo para la comida. Sí. ¿Y qué es lo que, para qué le alcanza, digamos, para qué le alcanza a darles de comer? Pues para comprar frijolitos, arroz, la leche de ellos, porque todavía toman leche. Los más chiquitos, a mí se me va un bote a la semana.
Desde la oficina gubernamental a cargo de la lucha contra este flagelo social, se afirma que no se están escatimando esfuerzos ni recursos para aunar voluntades en los sectores público y privado. Pero las autoridades reconocen que los estragos que está causando la pandemia limitan el alcance de esta iniciativa, especialmente con los centros escolares cerrados debido a las restricciones para contener la propagación del virus. Unir ese esfuerzo, unir el esfuerzo de otros cooperantes a los esfuerzos que está haciendo ya el gobierno. Por ejemplo, en temas de presupuesto, se ha logrado contar con un sistema que cada ministerio tiene que articular sus acciones que están vinculadas con la Gran Cruzada por la Nutrición al presupuesto, con acciones concretas. Y entonces ya después nosotros podemos dar seguimiento de cómo va la ejecución de ese presupuesto, asegurarnos de que no se utilice para otra cosa. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, la tasa de personas que sufren de hambruna en todo el mundo ha aumentado en un 82% desde que comenzó la pandemia. La mayoría de los afectados residentes en América Latina y Centroamérica, señalada como la región más azotada de todas. Incluso antes del estallido del brote pandémico, El Salvador, Honduras y Guatemala, trío de países conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica, se enfrentaban a graves problemas de hambre. Se trata de 3 naciones que se localizan justo en medio de un corredor seco, una enorme franja de tierra continuamente afectada por la sequía. Solo en estos territorios hay más de 5 millones de personas en riesgo de padecer hambre severa. Los trabajadores humanitarios no son optimistas. Él no mira una normalidad hasta tal vez inicios de 2022. Entonces, esto no es un tema de meses, esto no es un problema nuevo, eso es un problema histórico, estructural, que abarca a lo largo y ancho. Nosotros en lo particular creo que tenemos, al igual que el resto de la ciudadanía que tiene conciencia sobre esto, una profunda insatisfacción de cómo se dio también el abordaje, a pesar de que había fondos de esos programas que nunca funcionaron. Y mientras millones en el planeta se preguntan cuándo retornará la vida a lo que entendían por normalidad sin la omnipresencia de la pandemia, a muchos en esta región les agobia la incertidumbre de no saber de dónde saldrá el próximo plato de comida de sus familias. La base Orcadas es la más antigua en la Antártida. Allí se realizan investigaciones científicas y trabajo de campo y conservación que realizan los guardaparques. Argentina es el único país que envía guardaparques a la base Orcadas. Contamos con material de archivo de la salida del almirante Irizar, el rompehielos más grande de Argentina, como así también con imágenes de la base Orcadas enviada por el guardaparques Alejandro Rey. Argentina es el único país en el mundo que envía guardaparques a la Antártida. La iniciativa de la investigación y registro de los movimientos ecosistémicos en la Antártida fue de José Manuel Moneta, autor del libro Entre los hielos de las Orcadas. Hoy, los guardaparques y los biólogos argentinos han intensificado los estudios en el territorio para defender al planeta y mitigar el cambio climático, poniendo sus saberes y sus vidas al servicio del planeta y de la humanidad, acción que se verá reflejada eternamente. El Instituto Antártico Argentino fue el primer instituto del mundo creado exclusivamente para dedicarse a la investigación antártica. ¿Sí? Si bien existían otros institutos en el mundo que se dedicaban también a desarrollar proyectos científicos en la Antártida, no lo hacían exclusivamente. Entonces Argentina fue pionera en crear un instituto dedicado exclusivamente a la investigación antártica. La Antártida sigue siendo un objeto de estudio y de preservación muy importante a nivel internacional. Hoy en día todos los miembros del Tratado Antártico, que son 29 miembros consultivos, todos están demostrando con los años un gran compromiso con el sistema del Tratado Antártico. Esto se demuestra en el seguimiento que hacen todos los países, en la participación activa en los foros de debate en el marco del Tratado Antártico de todos los países, de los países centrales, y cómo hubo un compromiso
por ir incorporando a los debates temas que hoy están en el centro de la agenda internacional y que son preocupación para la agenda internacional, como por ejemplo puede ser el cambio climático, ¿sí? Entonces hay un compromiso de parte de los miembros del Tratado Antártico para reforzar y continuar sosteniendo este sistema, este acuerdo internacional que ha demostrado ser efectivo para la búsqueda de consenso y para mantener la paz en el continente antártico. Y para nosotros es fundamental seguir sosteniendo la actividad científica en la Antártida. Por esta cuestión también de cómo contribuye al conocimiento global y aporta a este conocimiento también para la resolución de problemáticas actuales. Nuestro país comisiona con la participación, ¿sí?, en convenio con la Administración de Parques Nacionales, 2 guardaparques cada año a la base Orcadas, que es nuestra base más antigua en la Antártida, que permanecen todo el año en la base, ¿sí? Se renuevan esas 2 personas cada año. De acuerdo al convenio que nosotros tenemos con la Administración de Parques Nacionales, el personal destacado colabora en la toma de datos y en la recolección de muestras, particularmente para los proyectos de biología que el Instituto Antártico desarrolla en la base Orcadas. Para nosotros es fundamental el trabajo de los guardaparques y en una base como Orcadas, porque valoramos mucho el conocimiento técnico y las habilidades que los guardaparques tienen adquiridas en relación a la formación que ellos tienen y la experiencia de trabajo que tienen ellos en el terreno. Todas esas capacidades que ellos tienen para nosotros son muy valoradas y muy útiles a la hora del trabajo en el terreno. Entonces, como esta colaboración empezó hace varias décadas ya y realmente la hemos mantenido porque el aporte del trabajo de los guardaparques realmente nos ha permitido mantener en la base Orcadas investigaciones a largo plazo y han demostrado también trabajar muy bien codo a codo con nuestros investigadores, con lo cual es una combinación muy buena que vamos a seguir manteniendo. Mi nombre es Alejandro Rey, soy guardaparque nacional. Trabajo en la Administración de Parques Nacionales desde el año 1996. Entré contratado como brigadista de incendios forestales y emergencias. En ese momento, por necesidades económicas, entré en la Administración de Parques Nacionales y descubrí un mundo nuevo. Un mundo nuevo en el cual me hizo ver el mundo desde otra perspectiva, en todo sentido, y afectó para bien lo más profundo de mi ser. Es importante igual señalar que lamentablemente la última campaña antártica se vio muy afectada por la situación de pandemia. Una de las preocupaciones no solo de Argentina, sino de todos los miembros del Tratado Antártico fue la de evitar el traslado del virus a la Antártida. Las condiciones en la Antártida de confinamiento, en donde uno pasa tal vez durante un temporal varios días en un ámbito bastante cerrado, la acotada atención médica, si no hay terapias intensivas en las bases antárticas, sí hay atención médica, pero no de la complejidad que puede requerir un caso serio o complicado de COVID, más las dificultades para la evacuación sanitaria de algunas de las bases antárticas, realmente presentaban un panorama complicado en el caso que personal propio pudiera haber llevado el virus a la Antártida. La entrega de provisiones se realiza justamente durante el verano. Hace unos 10 días aproximadamente se fue el rompehielos Irizar, como contaba, y trajo la mercadería que faltaba para la base junto con el combustible y ya no regresa más hasta el año que viene. ¿Por qué? Porque se forma el pack de hielo y ya no puede entrar el barco. Así que rodeando a toda la isla, ¿no? Esto sucede lo mismo en las demás bases. La base Belgrano junto con Orcadas son las 2 bases más aisladas que tiene la Argentina en la Antártida, porque las posibilidades de llegar en avión son prácticamente nulas, por las distancias y porque el área de aterrizaje es complicada, realmente se tiene que justificar. En cambio, las otras bases tienen cercana a la base Marambio, donde puede todo el año, dependiendo del clima obviamente, pero durante todo el año puede aterrizar aviones de la Fuerza Aérea, y de ahí con aviones más pequeños se puede acceder a otras bases. Pero acá dependemos pura y exclusivamente del abastecimiento que se haga durante el verano. El médico, hay un área médica con salas de atención, obviamente situaciones complejas
no sería posible atenderlas. Así que está preparado como para situaciones de baja a mediana complejidad. Así que aquí hay que minimizar el tema de accidentes. Fracturarse no es una opción. Así que cada salida hay que planificarla muy bien y cada paso que uno da en la montaña también hay que pensarlo más de una vez. Yo he estado en lugares aislados, pero nunca aislados como este. Aislado significaba que podía tardar 3 días, 4 días, 5 o 6 días en llegar a un lugar donde tuviera atención. Acá son meses. Una vez sola se hizo una evacuación aérea y fue con alto riesgo. Y realmente fue una evacuación que hacía falta. Corrían riesgo la vida de esa persona, así que los pilotos hicieron lo humanamente imposible y lo lograron. Pero realmente es el plan Z ese. Así que durante todo el invierno somos totalmente autónomos y autosuficientes. Algunos países optaron directamente por suspender sus campañas antárticas por la situación de pandemia y otros países las hicieron con una reducción de mediana a considerable. De todas maneras, al tener nosotros como Argentina un despliegue muy importante en cuanto a cantidad de personal, nosotros por verano trasladamos alrededor de 200 científicos y el personal logístico, entre el personal que va en los buques y el personal de apoyo de las bases antárticas, ronda de más de 400 personas más. Realmente el riesgo de traslado del virus era considerable. Entonces la decisión que se tomó fue combinar el desarrollo de protocolos sanitarios específicos y muy rigurosos antes de la partida a Antártida, pero combinarlo con una reducción fuerte en la logística. La selección en la Administración de Parques Nacionales para que los guardaparques vengan aquí a la isla Lauri y a la base Orcadas en la Antártida comienza cuando la Dirección Nacional del Antártico le solicita todos los años a la Administración de Parques Nacionales que postule 2 guardaparques. Entonces ahí se inicia un proceso en el cual la Administración manda un aviso a todos los parques nacionales del país, desde el norte hasta Tierra del Fuego en el sur. Todos los guardaparques que estén interesados se anotan y elevan sus currículum. En estos currículum tienen que figurar toda su capacitación y todo lo que sea relevante a venir a la Antártida. Esto significa cursos de escalada en hielo, rescate montaña, si es que fueron jefes de incendio o no fueron jefes de incendio, si estuvieron o no en distintos tipos de emergencia, qué experiencia tienen ante distintos tipos de emergencias justamente. Estos estudios igual difieren si la persona va solo en verano, si va a estar todo el año. Por supuesto que quien va a estar todo el año va a estar con un aislamiento mucho mayor y menor posibilidad de ser retirado de Antártida ante una situación de emergencia que suceda. Pero de todas maneras, incluso para el trabajo de verano es importante esta aptitud psicofísica. Lo que se analiza es que la persona esté en condiciones de trabajar en aislamiento, sin posibilidad de retornar cada día después de su jornada laboral a su casa y en un clima que puede ser hostil, ¿sí? En verano muchas veces, dependiendo del trabajo, si uno está en una de las bases permanentes que hoy tienen muchas comodidades, tienen conectividad, uno hasta en la mayor parte de las bases antárticas ahora puede usar su celular con WhatsApp, puede hacer alguna videollamada a la noche con la familia, eso antes era por supuesto mucho más limitado, pero aún así no todo el mundo está en las mismas condiciones de manejar este tipo de trabajo, o el personal que va a campamentos, ¿sí? Que tal vez pasa 2 o 3 meses en una carpa en donde tienen que transitar temporales, a veces de varios días. Entonces es importante conocer cómo está esa persona a nivel físico y psicológico para afrontar esas situaciones. Y luego, durante el año, también hay acompañamiento psicológico. La Dirección Nacional tiene un equipo de psicólogos y lo que es el Comando Conjunto Antártico del Ministerio de Defensa también, lo que permite hacer un acompañamiento durante el año por una situación de emergencia que se puede dar o incluso por las cuestiones cotidianas. La convivencia en la Antártida no siempre es sencilla, es un grupo humano que está aislado y que tiene que convivir todos los días y es casi hasta natural que a veces sucedan algunos pequeños conflictos o roces, por eso es importante también el acompañamiento permanente del personal que está allá. Y dentro de estas emociones
fuertes, no solo por cómo le pega a cada uno el tema del paisaje, el clima, que el clima, dicho sea de paso, no es que cambia de un día para el otro, sino de una hora a otra, de un sol radiante y espectacular a unos vientos huracanados con viento blanco y nieve. Es realmente increíble, sino el tema familiar. Yo soy abuelo, de hecho han venido compañeros guardaparques de mi edad, tengo 53 años, pero tengo el orgullo de decir que soy el primer abuelo antártico guardaparque. Y eso pega. Los guardaparques, justamente que venimos acá a Orcadas, tiene la particularidad de que para hacer los censos hay que transitar lugares de montaña. Esto implica parte de trepar en roca, parte de tránsito en glaciar. En pleno invierno hay que utilizar crampones. Los crampones son como una suela que se colocan en las botas con puntas, que lo que ayuda justamente para transitar los glaciares y no patinar es que se claven en el hielo. Esquiar, esquí de travesía, son unos esquíes especiales con los cuales uno se puede desplazar en formas llanas o trabarlos y cuando están en descenso descender esquiando para poder hacer estos censos. Por eso es que venimos guardaparques, porque en general son pocos los biólogos que además de ser biólogos tienen experiencia en montaña o se han capacitado para andar en la montaña. Por estas razones que venimos guardaparques, porque tenemos una capacitación como para observar la naturaleza, tenemos el ojo afinado para ver situaciones particulares que nos llamen la atención, identificarlas y dar aviso y notificar de esto a los biólogos, con lo cual ellos pueden investigar si esto es algo realmente anormal, distinto o no. La Antártida es fundamental en cuanto a su rol con respecto a la dinámica natural y ecosistémica de todo el planeta. Lo que sucede en la Antártida, por ejemplo, a nivel atmosférico, repercute en todo el planeta, ¿sí? La dinámica atmosférica de la Antártida es parte de la dinámica global del planeta y por ende es muy importante conocerla, estudiarla, porque nos da información también sobre todo lo que sucede a nivel global. Lo mismo ocurre con los recursos vivos marinos, que son importantes en todo lo que son las cadenas tróficas y las interrelaciones ecosistémicas que se dan en el continente antártico con otros ecosistemas. Por ejemplo, puedo mencionar que lo que es el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que es parte del Tratado Antártico, habla en su contenido de los ecosistemas antárticos y los ecosistemas dependientes y asociados, ¿sí? Entonces, ya mismo desde el inicio de la creación de las herramientas de protección ambiental se reconoce el valor de la Antártida dentro del sistema global y la interrelación con otros ecosistemas. Entonces, es realmente importante y por eso trabaja también el sistema del Tratado Antártico su preservación. Y para ello es que en el año 91, como mencionaba, el Tratado Antártico firma este protocolo que entra en vigencia en 1998, Argentina es miembro también firmante original, y ese protocolo lo que ha generado es toda una serie de herramientas de protección ambiental vigentes a la fecha sobre evaluación de impacto ambiental, protección de flora y fauna, gestión de residuos, prevención de la contaminación marina y protección de zonas protegidas. ¿Qué se siente ser el único guardaparque del mundo en Antártida? Y no puedo decir que no siento orgullo. No, no soy el único. Rectifico eso. Justamente son todos ellos, yo y los que vendrán. Es así. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin de Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.